Hola amigos, buenos días. Recientemente se ha publicado un estudio que creo que puede ser de vuestro interés, por lo menos a nivel de curiosidad, y es un estudio que nos describe las 5 grandes personalidades que pueden tener los gatos. Un estudio realizado por la etóloga inglesa Lauren Finga, una autoridad, digamos, en el mundo de la etología animal. ¿De acuerdo? Pues aquí en el vídeo os lo cuento. El primer grupo lo describe como, digamos, el gato humano. Es aquel que adora a su propietario, que es especialmente meloso. De hecho, le gusta tanto ronronear y jugar o estar con su amo que llega incluso a rechazar en muchas ocasiones el contacto con otros gatos. Por lo general, observó que se trataba de gatos que desde muy temprana edad habían sido separados o de la madre o habían sido adquiridos y habían entrado a formar parte de la familia. Y claro, desde muy jovencitos, desde muy cachorrines, habían tenido ese contacto tan estrecho con las personas. Y bueno, pues os podéis imaginar, se trata de gatos que les encanta que les cepilles, que les masajees, que les acaricies, que, bueno, es el clásico gato mimosón, que digo yo. En el otro extremo, si antes hemos hablado del gato humano, tenemos el gato. Es decir, el gato que adora o que pasa muchísimo tiempo con otros congéneres, jugando, saltando, compartiendo, es decir, que se pasa el día con otros gatos, ya sea dentro de la familia o con gatos que conoce del exterior. Por lo general, estos gatos son gatos que han convivido durante mucho más tiempo con la madre. Es decir, que se han destetado muy tardíamente e incluso después de destetados observáis que en muchas ocasiones la madre sigue conviviendo con sus gatos, aunque ya son más adultos. Pues este tipo de gatos se encuadra dentro de esta tipología que describe la investigadora Finga. Son gatos que, por lo tanto, no suelen echar tanto de menos al humano cuando nos vamos de casa y los dejamos. Son gatos que, estando con sus congéneres, ya de por sí son felices y por lo tanto son tremendamente más independientes que el resto de los gatos. Luego, otro grupo, el tercer grupo de gatos, lo describe como el gato cazador. Es el gato que, por decirlo de alguna manera, es un gato muy independiente que conserva mucho su instinto natural de caza. Es el clásico gato que siempre está acechando algo, que persigue desde una mosca a un ratón, que te caza el ratón y te lo trae a casa como diciendo, oye, menudo regalito te traigo, y tú dices, me cago en la mar lo que me ha traído el gato. Tiene ese instinto muy desarrollado. De hecho, incluso cuando juegan, te darás cuenta que juegan reproduciendo la caza, es decir, no suelen jugar mucho, por ejemplo, con juguetes de estos tipo pelota o muy inespecíficos, sino que prefieren más el juguete que se parece a un ratón, o que tú muevas a lo mejor los dedos de la mano y él interpreta que es la cola de un ratón o un pajarillo y enseguida te salta en el acto de cazarlo. Es decir, tienen ese instinto muy desarrollado todavía, y por lo tanto esto les convierte también en gatos mucho más independientes que el gato humano, que es el primer grupo que hemos descrito. Luego se describe también como cuarto grupo de personalidad el gato inquisitivo. El gato inquisitivo lo describe Finca como, yo lo llamo un gato marimandón, es decir, es aquel gato que tiene que estar al corriente de todo lo que pasa en casa. Todo lo tiene que aprobar, todo lo tiene que supervisar, te investiga el último cajón de la casa a ver qué has guardado, tiene que estar pendiente, es súper curioso. Este gato, por lo general, suele ser un gato que, por decirlo de alguna manera, desde su más temprana edad ha convivido ya sea con otros animales en la casa, ya sea perros o otro tipo de gatos o otros tipo de mascotas, con muchos humanos, es decir, que no solamente te ha tenido a ti, sino que ha visto en la casa que entraban y salían muchas personas, y digamos que él se quiere erigir en el controlador, en el jefe, en el líder. Y claro, pues esta personalidad hace que te lo encuentres muchas veces en los lugares más insospechados de la casa, metido en un armario o en un cajón, porque ha ido a investigar allí y ver lo que pasaba. Eso a este tipo de gatos, digamos que les encanta más que a los demás. Y aparte, y esto sí que puede llegar a veces ser un poco hasta molesto, es un gato tremendamente territorial, que lo tiene todo que marcar. Notaréis que marcan
que hacen un gestito así como un agitan un poquito así la cola, la ponen levantada y la agitan un poco porque ahí sueltan feromona y marcan el territorio. Que marquen la casa tú a lo mejor no te das cuenta, pero es que a veces te arañan el pelo o te muerden la mano o te arañan mucho los muebles, porque en las almohadillas plantares tienen glándulas que secretan feromonas con las cuales marcan la propiedad de las cosas. Él te lo tiene que tener todo perfectamente cuadriculado. Esto es mío y aquí le pongo mi matrícula. Y luego, como último grupo, se describe al gato solitario. Yo le llamo también como gato, digamos, cascarrabias. Es el típico gato que ni le gustan mucho los humanos ni le gustan tampoco mucho otros gatos. Es un gato que va, digamos, va a la suya. Rechaza mucho cualquier tipo de interrelación. Suele tratarse de gatos que por lo general, por mi experiencia, que han tenido algún tipo de mala experiencia, ya sea, valga la redundancia, con otros gatos o con algún humano, que alguno que le ha agredido y demás. Entonces él se convierte en un animal más solitario, que le cuesta mucho más interrelacionarse, y por lo tanto es un gato que va a requerir mucho más esfuerzo por tu parte para que como mínimo se socialice contigo y puedas pues disfrutar de él como si fuera tu mascota, que eres en el fondo lo que es. Necesitará que tengas más paciencia, que lo mimes un poco en cuanto sobre todo a las comidas, que vea que lo recompensas y que poco a poco vaya perdiendo ese miedo o eso que tienen los gatos, de ser arisco, es decir, de ser poco comunicativo con el humano especialmente. De cualquier manera, siempre os digo lo mismo y os lo pongo en este vídeo. Hay toda una serie de cosas que, os guste o no el gato, nunca le tenéis que hacer, porque conllevará a que se conviertan en este último tipo de gato. Hay toda una serie de cosas, aquí os he puesto, creo que son 35, que de verdad nunca le hagáis a vuestro gato, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.